Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya se nos viene encima la Navidad, estamos ya en pleno diciembre. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues me siento como todos los años. Pero bueno, de momento esta mañana estamos en lo que estamos y traemos un nuevo relato a este capítulo de Ficciópatas de hoy. Bueno, cuéntanos qué traemos hoy, porque a mí la verdad es que este descubrimiento ha sido bestial, me ha fascinado. Creo que había oído hablar de esta autora, te voy a dejar que la digas tú, a Kristen Ash, pero vamos, ahora que me he acercado a ella estoy flipando. Sí, la autora que tenemos hoy es Carmen María Machado. El relato que traemos de ella es El punto de más. Yo a Carmen María Machado la descubrí también hace poco, te lo he comentado antes. La descubrí este verano, aunque este libro es de 2018, el libro Su cuerpo y otras fiestas. Me dejó bastante sorprendido. Esta autora es tremenda, es buenísima. Carmen María Machado, escritora estadounidense, descendiente de cubanos que emigraron allí. Ganó, por hablar un poco de esta autora, va a dar un par de pinceladas, ganadora del National Book Award y del Nebula a Mejor Novela Corta. Bueno, habrás podido comprobarlo. En su obra, esta autora mezcla de manera soberbia el terror, el realismo mágico y el erotismo. Sí. Y bueno, se le ven las mimbres y ha reconocido ella también como influencias, por ejemplo, a Kafka, a García Márquez o a Ndogawa Rampo, un autor que te traeré más adelante, que tengo un relato guardado en la recámara suyo. Lo estoy deseando. Más adelante hablaremos de él y lo analizaremos. De momento vamos con El punto de más, el relato que abre el libro de Su cuerpo y otras fiestas, que creo que te ha satisfecho. Sí, me ha satisfecho, pero muchísimo. O sea, es un relato brutal. O sea, me ha encantado, no solamente por el relato en sí y cómo lo maneja, ¿no? Sino por todas las lecturas que implica, dobles lecturas, ¿no? La lectura entre líneas, y sino también por el modo en que está escrito. Es que me parece maravilloso. O sea, que María Machado, ya te lo he dicho antes offline, ¿no? Que pasa a mi top 10, vamos, de cabeza. Estoy de acuerdo. Es más que nada porque narrativamente está muy bien escrito, argumentalmente está muy bien estructurado y luego lo que tú dices, ¿no? Esa doble lectura, lo que está contando por debajo es muy interesante, cómo lo hace, cómo lo cuenta. Bueno, si te parece, empezamos a hablar un poco del argumento y lo vamos viendo, ¿no? Sí, claro, adelante. Bueno, el relato del punto de más empieza con una chica joven. No sé si en el momento en el que empieza, no sé si es menor de edad o está a punto de alcanzar la mayoría. Sí, porque esto es algo curioso. Ella siempre, la narración, siempre la hace, pues eso, en presente, ¿no? Desde una primera persona, lo cual da sensación de continuidad. Aunque va evolucionando, va avanzando, va creciendo, pero siempre manteniendo esa cercanía con el presente en primera persona. Sí que es cierto que además, al principio del todo, hace una aclaración dramática o teatral, ¿no? En la cual pues pone en nuestra cabeza un input sobre las voces a usar en la narración, ¿no? Dice, siempre que sea en voz alta, tienes que hablar de esta manera o tienes que contar el relato de esta manera, y va haciendo apuntes a lo largo del relato a medida, pues eso, a medida que avanza, al modo de la primera frase que empieza así, diciendo que si vas a leer en voz alta tienes que hablar de esta manera. Esta es la voz del niño, esta es la voz mía, pero cuando soy más adulta o cuando soy más niña, esta es la voz del hombre. Y eso es interesante porque irá también evolucionando a medida que avanza. Pero sí, ella habla en primera persona, habla en presente,
y sí empieza siendo una niña ya en vías de convertirse, bueno, en esa época, el prepuber, ¿no? Que anticipa pues ya pues el despertar sexual. Acabo de localizarlo. Mira, para ilustrar lo que acabas de comentar, para ilustrárselo a los lectores que no hayan leído el relato, literalmente pone, si lees esta historia en voz alta, usa las siguientes voces. Yo, de pequeña, aguda, corriente, de mayor, será igual. El niño que se convertirá en hombre y será mi esposo, tiene una voz vigorosa, a base de que la suerte le sonría, que es como tú dices, ¿no? Es una acotación como las que se hacen un poco en teatro, de cómo debe actuar el actor. En este caso, la autora o la narradora, mejor dicho, nos dice cómo debería sonar esa voz en nuestra cabeza. Que ojo, esto, habiendo leído ya el relato, da muchas pistas sobre las implicaciones emocionales y conductuales dentro del propio relato y de sus personajes. En este momento todavía no somos conscientes, pero más tarde nos daremos cuenta de lo que tú dices, de las implicaciones que tiene. Acabo de localizar la edad que tiene ella cuando empieza. El relato tiene 17 años. Dice, me bebo media copa de vino blanco en la cocina con la hija del vecino, también adolescente. Claro, empieza desde este punto. Ella todavía es menor de edad y tiene como ese despertar sexual del que tú hablas, porque conoce a un chico en ese momento con el que, bueno, ella finge ser, digamos, más inocente de lo que en realidad es, ¿no? O, digamos, no es que no sea inocente, sino que ya en ella ha despertado esa sexualidad y va adelante con ello. Enseguida tiene sexo con este personaje, con el personaje del chico. Y bueno, vemos que le establece dos normas, dos prohibiciones al chico. Esto va a ser importante. La primera prohibición que le hace es la de no puedes terminar dentro de mí. La segunda prohibición que le hace es no puedes tocar la cinta verde que tengo alrededor del cuello. La chica tiene una cinta verde que no se quita en ningún momento. Y esto va a ser muy importante a lo largo del relato porque es precisamente lo que sostiene un poco el argumento. Sí. Bueno, vamos viendo cómo avanza la relación entre este chico y esta chica. Ella se va enamorando a base también de acostarse con él, ¿no? Y de ir teniendo sexo con él. Está en esa edad de la exploración sexual y demás. Le atrae mucho el chico y llega un punto en que deciden casarse. Sí, además muy, muy rápido. No, creo que no tiene ni un año de relación, ¿no? Cuando ya ella decide, pues en ese momento en el cual cumple los 18 años y tal, decide emanciparse y casarse con él. Se van de viaje de bodas por Europa y el marido, por supuesto, hace tentativas de tocar la cinta verde y de intentar desatar la cinta verde. Ella, por supuesto, le para los pies y al volver del viaje de bodas, en el que siguen teniendo sexo, el sexo en esta historia es también es algo donde la autora pone bastante el punto, pero también luego veremos por qué, ¿no? Y luego podemos hablar de ello. Al volver del viaje de bodas, ella es consciente de que está embarazada, no le baja la regla. Aquí la narradora parece sentirse bien dentro de un papel que poco a poco nos vamos dando cuenta de que es un papel de sumisa, de proveedora de placer para su marido. Sí, muy sutil. Es muy sutil. Es muy sutil, hay que decirlo así. Sí. Pero sí que es verdad como que pone mucho interés en que su marido esté contento. Mientras vamos viendo también que el marido ascienda en su trabajo y ella, en cierta manera, queda relegada un poco al papel de ama de casa. Sí, de hecho, pues eso, lo que va haciendo, cuidar de la casa, criar al niño, ¿no? Que cuando nace, sí, se queda un poco relegada a ese papel. Hay que hacer un apunte antes de que sigas hablando de la historia. En este avance por su vida hay interludios en los cuales se introduce historias, leyendas urbanas, cuentos, y tienen mucha relación. Sobre todo yo creo que esto admite una segunda lectura para darse cuenta de todo lo que está hablando con esas historias sin hablar, ¿no? O sin decirlo abiertamente. Pero hay cositas ahí que son interesantes. Como cuando dice que podría haber cualquier cosa ahí fuera en la oscuridad, ¿no? Y habla del hombre con Garfio en lugar de mano, el autostopista fantasma que repite eternamente el mismo viaje, etcétera, ¿no? Ahí hay reminiscencias a la propia historia que luego, quizá en un primer vistazo no nos damos cuenta, pero luego con retrospectiva podemos adivinar que va dando pistas sobre lo que ella
pues un poco está contando. De hecho, y voy a contarlo porque esto se dice antes de este momento de la boda, habla ella en un momento determinado de su infancia y de que pues había visto deditos cuando fue a la tienda del verdulero y su madre dijo que no, que eran navitos, ¿no? Entonces ella decía que no, que por mucho que sus padres intentaran convencer de lo contrario, ella no había visto navitos, había visto deditos de pie, muñones pálidos y sanguinolentos, mezclados entre los minúsculos bulbos descoloridos. Entonces ahí hay una cosa que, para no rebatir a su padre, pero sí para rebatirle mentalmente, ella se dice así más: si hubiese sido mayor, le habría respondido a mi padre que en este mundo hay cosas verdaderas que solo llaman la atención de un par de ojos. Y esto tiene mucha relación con el relato. Y ya pues te dejo seguir con la historia. No, hombre, me dices que esto tiene mucha relación con el relato, explícame por qué. Por el tema de que hay cosas verdaderas que solamente le llaman la atención de un par de ojos, es porque, es que no quiero destriparla antes del tiempo, pero por todo lo que gira en torno a esta mujer, a su vida y a su historia y a su papel de sumisa, en realidad nadie lo ve excepto ella. O, Vale. claro, o aquellas que, Como ella, que pueden identificarse, que esto lo veremos más adelante, cuando ella empieza a salir de un poco de ese ambiente familiar para explorar otras vías de diversión o de entretenimiento o de desahogo. Vale. No sabía por dónde te lo ibas a llevar. Vale, de acuerdo. Has comentado aquí varias cosas que son interesantes. Como decimos, está el tema de las acotaciones que introduce, de las voces o de cómo algo debe hacerse. Por otro lado están estas pequeñas narraciones, porque la narradora es una contadora de historias. Va como introduciendo pequeñas leyendas urbanas, pequeñas historias fantásticas que le dan ese matiz de realismo mágico al relato. La mayoría de ellas conocidas, con lo cual no tiene que explayarse demasiado porque se vale del imaginario popular. Exactamente, muchas de ellas conocidas, muchas de ellas, como hemos dicho, ella es norteamericana, muchas de ellas son leyendas norteamericanas, pero que al mismo tiempo sirven un poco de reflejo, de paralelismo, un poco a lo que ella va viviendo en cada momento de su vida. De hecho, en un momento concreto ella dice, muy temprano en la historia, dice: las historias presienten la felicidad y la extinguen como un fuego. Las reflexiones que hace sobre la historia son fantásticas. Tengo yo aquí en una parte una frase que dice: si una lo piensa, las historias corren juntas como gotas de lluvia en un charco. Cada una nace por separado en las nubes, pero una vez que se juntan no hay manera de distinguirlas. Es un relato redondo. Hay otro apunte que ella hace. Hay una moraleja que tiene ahí cuando habla de la historia de una novia muerta, ¿no? Que porque se pone el traje de novia de un cadáver. Ella dice: creo que la moraleja de la historia es que ser pobre puede matar. A colación, pues, de ese traje que tiene que comprar una novia porque no tiene dinero, entonces el vendedor le vende una que había usado una muerta. Entonces, por una infección, pues acaba muriendo. Y esa historia precisamente la mete en el momento en el que está pensando en gastarse un dineral para el traje de novia, para el suyo propio. Claro. Por eso digo, ¿no? Que esas historias van sirviendo un poco como de reflejo de todas las experiencias que ella va teniendo. Es muy interesante el uso que hace aquí Carmen María Machado de estas narraciones, que al final lo que convierten es esta historia en una narración fractal. Es una narración con un montón de narraciones dentro, ¿no? Que van creciendo en la mente del lector. Voy a seguir. Se va comentando que ella ya se ha quedado embarazada, ya, como decíamos, se queda relegada a un papel de ama de casa, de cuidadora del hogar, y llega el momento en el que ella va a dar a luz. A la protagonista tienen que seccionarle para extraer al bebé. En un momento dado, cuando aún está ingresada en el hospital, se llevan al bebé para poder coserle la vagina, y en una situación como muy dramática, mientras a ella la sedan para esta intervención, oye a su marido cómo le dice al médico cuánto por el punto de más. Que esto es precisamente lo que le da el título al relato. Sí. Claro, esto es una pista muy grande sobre de qué versa realmente el relato, cuál es el tema. Esto del punto de más es violencia obstétrica, pura y dura, intervenir el cuerpo de la mujer para que luego el marido pueda tener un placer a la hora de tener sexo con ella en adelante. Vaya por delante que esto es, ya te digo, es una escena más de violencia. Pero claro, aquí nos podemos ya dar cuenta de que este relato versa sobre esto. Versa sobre esa violencia sutil y aceptada contra la mujer. Sí.
Y es más, antes de que dé a luz, el marido le pregunta por la cinta y le pregunta si su hija, llevará cinta, ¿no? Ujú, Cuando nazca. Y la protagonista dice, todavía no se puede saber. ujú. Y esto va un poco también relacionado con el tema de que el sexo de la persona va a tener mucho que ver en esa violencia, ¿no? Que está aquí velada y tal. Porque además, de hecho, luego cuando nace dice, bueno, nada de cintas, es un niño. Como Claro, dando por hecho que los niños no van a sufrir, no van a padecer como padecen ellas y... claro. Aquí es donde tú y yo hemos visto en el hecho de que ella porte una cinta y como veremos más adelante que hay otras mujeres que portan cintas, hemos visto un símbolo, una señal de mujeres que reciben, que son víctimas de violencia, ¿no? De una violencia ya sea más o menos explícita. En este caso, pues es una violencia sutil, porque bueno, esto me gustaría comentarlo un poco más tarde, cuando terminemos de comentar el relato, Vale. pero bueno. Decía que la escena esta de lo del punto de más me parece interesante también cómo la autora la ha cargado de mayor dramatismo, porque por lo que tengo entendido, a la hora de hacer una intervención de este tipo, a ninguna mujer le dan anestesia general. En todo caso, te pueden proporcionar anestesia local. Lo que pasa es que, claro, al darle anestesia general y mientras ella se va desvaneciendo, que oiga esa conversación mientras le va entrando el sueño y ella intenta decir, y además hay un momento que dice, no, 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 esperad, y ya no puede, ¿no? Porque va perdiendo las fuerzas, va perdiendo la conciencia. Eso dota de mayor dramatismo también a la escena, ¿no? Esto es algo que supongo que la autora lo ha hecho caso hecho para eso, para que sea como más dramático. Sí, además ella, desde el primer momento en que sabe que puede que le den un corte, ¿no? Que al final el corte no se lo dan en la barriga, o sea, en la zona alta, sino como hemos dicho, en la vulva, Uh -huh. pues ella no quiere que la corten. Pero aquí deja en evidencia o deja patente que los hombres deciden por ella, el Exacto. médico y su marido. Y no solamente deciden por ella, sino que deciden algo que ella pues, es opuesto a lo que a sus deseos. O sea, no la toman en cuenta, no tienen nada en cuenta a la hora de tomar esta decisión que es tan importante, no tan... Hombre, y que es una decisión sobre su propio cuerpo. Y ella no Efectivamente. se le permite a ella decidir sobre su propio cuerpo. Claro, es que esto es, ¿no? De esto va el relato, en realidad. A ver, sigo, ¿vale? Voy a reseñar una de las historias fractales estas que va estableciendo, que es la de la mujer que pierde a su madre en París y luego nadie le dice la verdad sobre dónde está. Sí. Esta historia, que además luego la narradora dice al final, esta historia tiene moraleja. Yo creo que te has dado cuenta ya de cuál es, ¿no? Viene a decir algo así. Esa historia, claro, ¿qué es esa historia? Esa historia es un caso de gaslighting como la copa de un pino. O sea, es un caso en el que una mujer es engañada por todo el mundo haciéndole creer que está loca, como de, no, 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 es que lo que tú estás pensando en realidad es que eso no es así. Y como esa mujer, en cierta manera, va enloqueciendo y va buscando a su madre sabiendo que no, que si yo estoy segura de que mi madre estaba aquí, ¿cómo que ahora todo el mundo me engaña, no? No voy a estripar para los lectores que quieran leer este relato, que lo descubran por sí misma esa pequeña historia que Sí, además también es una leyenda urbana. es otra leyenda urbana, pero es un caso de gaslighting. Seguimos con esas pequeñas violencias contra la mujer en este caso. Bueno, me voy a otra escena en que el marido vuelve a intentar quitarle la cinta mientras tienen sexo. Ella se lo prohíbe de nuevo y él se enfada. El hijo, que ya ha nacido, ya tiene como 5 años, me parece por aquí, Sí. intenta, al día siguiente, intenta quitarle la cinta también, y como ella no lo deja, el niño se echa a llorar. Este momento es importante también, porque claro, el hijo está haciendo aquí de paralelismo del padre, de quiero esto y si no me dejas, entonces me enfado, me echo a llorar, quiero conseguir esto, aunque sea con un chantaje emocional, ¿no? Sí, además ella también empieza a asumir un papel sumiso también con respecto a su hijo. Porque de hecho, cuando le toca la garganta y le pregunta por la cinta, intenta tirar de ella, ella le dice, y aunque me duele, tengo que prohibírselo. Si a lo mejor apretan un poco, pues igual le dejaría, pero no, tiene que prohibírselo, pero vamos, si por ella fuera, si pudiera hacerlo, le dejaría. Le dejaría
como veremos al final, para perjuicio de ella misma, pero bueno. Sí, sí, también es cierto que la noche de la discusión, cuando el marido insiste con preguntas sobre la cinta y tal, ella no en ningún momento dice que sea un secreto. De hecho, dice lo contrario, dice, no, no es un secreto. Dice, simplemente que es que no es tuyo. Claro. Y aquí sé que deja patente el hecho de que él tiene tendencia a coger todo lo que le apetece y ella a darle todo lo que él quiere. Pero con esto... Claro, este es el límite. Pero como bien dices, él parece como que va tomando territorio, ¿no? Respecto a ella, él va siempre como, venga, un pasito más, voy a coger un poco más de ti. Esto se ve reflejado también en lo siguiente. Vamos con la siguiente escena. Ella comienza a acudir a clases de arte por esto de decir, venga, voy a hacer algo que no sea estar en mi casa y ser madre y ama de casa. Y traba una amistad con la modelo que posa desnuda. La modelo también tiene una cinta. En este caso roja. En este caso roja. Pero no en el cuello, sino en el tobillo. En el tobillo. Sí. Que aquí, como hemos señalado, puede ser que sea como una señal de que es otra mujer que ha recibido también violencia de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho aquí podría entenderse luego la frase final que dice con respecto a esta mujer. Porque, a ver, no sé si te has dado cuenta, pero dice que, pues eso, sé que no debería desearla, pero no porque sea una mujer y además desconocida, sino porque es su trabajo de vestirse, porque es una modelo que se desnuda para una clase de arte. Y dice, y esto es muy interesante, y me da vergüenza aprovecharme de la situación. Sí. Porque esto quiere decir, o ella entiende que es una persona vulnerable, que a lo mejor pues está carente de cariño, de afecto, y ella podría darle ese cariño y ese afecto porque ella ha superado esa parte de estar dolida por ser sumisa o por ser, no sé, es complejo en realidad. Creo que va un poco por donde tú dices. Muchas veces las víctimas se convierten también en victimarios, de tal forma que sí que ella puede sentir como no me quiero aprovechar de ella. Fíjate, ¿no? La narradora, que ya de por sí es una víctima, pero puede convertirse, sabe que tiene la potencialidad de convertirse en victimaria. Bueno, decir de esta escena, eso, que ella traba una amistad con esta modelo, se toman un café, se da cuenta de que la modelo le atrae y se lo acaba confesando a su marido una noche. Y lo que ocurre aquí es muy perverso, porque el marido hace suya la fantasía de su mujer y como que establece la fantasía de hacer un trío con ambas, ¿no? Y con el hecho de que las dos tienen cinta. Ojo, que es que date cuenta cuántos matices hay aquí, ¿no? Dos mujeres con cinta y lo que eso significa. Sí, pero ojo que el marido no devela el tipo de fantasía sexual que tiene con ella, simplemente fantasea. Pero no le confiesa su fantasía a su mujer. Ya, pero se apodera de esa fantasía que es de su mujer, porque al final era ella la que sentía atracción por esta chica. Y de hecho, ella se siente sucia al día siguiente. Y dice, después de eso, siente, la narradora, como si hubieran traicionado a su nueva amiga y deja de frecuentarla, deja de verla. Aquí hay una parte, después de contar esta pequeña historia, hay una parte que hace al lector, en voz alta, entre paréntesis, que si quiere saber lo que se siente al traicionar a alguien, incita a alguien de los que estén presentes a que desvele un secreto y ponte a gritarlo, abre la ventana y ponte a gritarlo. Tal cual. E ilustra muy bien ese sentir, ¿no? que ella quiere transmitir con esto. Voy a comentar muy rápidamente otra cosa que me llamó la atención, que no tiene tanto que ver, creo, pero a mí me hizo mucha gracia, que es cuando llega Halloween y el niño le pregunta a su madre de qué va disfrazada, y ella, que no va disfrazada, le responde que es su madre. Y el niño se echa a llorar y empieza a gritar. En realidad, no le pregunta de qué va disfrazada. Y ¿No? ahí está... No, y ahí está el kit de la cuestión. Le dice, mamá, ¿tú qué eres? Y eso implica... Claro, hay que tener en cuenta que hay muchas implicaciones fantásticas detrás del relato, sobre todo que se van apoyando en las historias que va contando, porque va contando muchas historias con un aporte, pues eso, de cuento infantil, de mitología, de hadas, luego deriva en leyendas urbanas, pero siempre hay un aporte fantástico. Y aquí el hecho de que el niño le pregunte, mamá, ¿tú qué eres? Parece como que el niño advirtiera que su madre no es como las demás. Ya.
Te decía que ella le responde que es su madre, ¿no? Pero claro, es que en realidad en esa pregunta que tú dices que hace, que le dices tú qué eres, va un poco como implícito el tú de que vas disfrazada. Pero más que nada por la reacción del niño. El niño se echa a llorar y ella entiende lo que ha pasado, que dice, es demasiado pequeño para las historias y su verdad, pero sin darme cuenta le he contado una, la historia del niño que descubría en Halloween que su madre no era su madre, salvo el día que todo el mundo llevaba careta. Que esto es tremendo. Es como confirmar que efectivamente, pues su madre quizá no sea quien parece ser. Claro. Y de hecho a la madre tampoco le hace mucha gracia la fiesta de Halloween. Quizá porque ella misma va disfrazada de humana siempre. Ya. Luego aquí no. Sí, bueno, aquí la historia ya se va precipitando, tomando como base la edad del niño, ¿no? Sí. Que ya va creciendo muy rápido. Pero vamos, el niño va cumpliendo años, cumple 8 años, luego 10. Y aquí es donde hay una inflexión en el tema de las historias que va intercalando. Que dice, al principio le cuento cuentos de hadas de los más antiguos, de los que tienen dolor, muerte y matrimonios forzados, que intento desprender como hojas de otoño. Pero dice, pero conforme crece va haciendo demasiadas preguntas. Así pues, le cuento historias más cercanas a la realidad. Y con esto se refiere pues a leyendas urbanas o de misterios más actuales. Esperamos que habla por ahí del niño de las Sevillas, de... no sé. Hay por aquí historias que la verdad es que apuntan a un bagaje cultural de la autora que es bestial. Sí, la verdad que sí, es tremendo, ya te digo. Más que nada porque enriquece mucho el relato en sí. El hecho de que esta historia, como hemos dicho, se fractalice, ¿no? Y se complemente con todas esas historias. Como tú bien dices, el relato aquí se precipita ya hacia el final, que es hacia donde voy, ¿vale? Sí, antes de precipitarse, hay que decir que conoce a otra madre. Hay una fiesta pues una función típica del colegio, y entonces, pues esta es la protagonista, pues se ofrece a confeccionar esos trajes que van a llevar en la función y tal. Y una madre, de las que están allí cosiendo también, nuestra protagonista se da cuenta de que lleva una cinta amarillo pálido en el dedo que se le enreda constantemente en el hilo. Y maldice y llora y está como pues, ahí muy compungida siempre. Nuestra protagonista pues le ayuda un poco con el tema de cortarle los hilos de vez en cuando y más o menos se puede decir que hasta aquí la cosa va suave, entre comillas, porque ya el niño cumple 12 años, entra más o menos en la pubertad y ya le pregunta a bocajarro por la cinta y ya te dejo seguir. Yo del chico iba a decir que bueno, la madre parece sentirse orgullosa, como de que han criado bien a este chico, ¿no? De que en realidad es un buen chico, que lo aceptan en la universidad, que va a casarse, ella expresa su alegría por ese acontecimiento, como que bien, que oye, mi hijo, míralo. Pero yo ya me voy directamente a cuando la pareja se quedan solos de nuevo en la casa. ¿Qué ocurre? Que vuelven a tener sexo de forma apasionada, ¿no? De hecho, ya lo cuenta como diciendo, no habíamos copulado con tanta fiereza desde antes del nacimiento de nuestro hijo. O sea, que debió ser salvaje. Claro. También es como un cliché, ¿no? A ver si se van los hijos ya, que volvamos a recuperar la pasión que teníamos, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que él vuelve a querer, el marido vuelve a querer poder quitarle la cinta verde. Ella ya en última instancia, agotada, maleable, como ella misma admitió que es, y tras una vida de atender las peticiones de su marido, decide concederle este último límite que había estado manteniendo hasta ahora. ¿Qué ocurre cuando se lo concede? Aquí entra esa parte maravillosa o fantástica del relato. ¿Qué ocurre con la cinta, Víctor? Pues mira, antes de pasar a esa parte y ya completar esto, hay que decir que pues una cosa que a mí me ha sorprendido cuando una de las últimas historias que cuenta relacionada con su hijo es la de la historia del asesino loco y la pareja del coche, la del hombre del garfio. Y a mí me llama la atención porque ella dice, yo conozco la historia, estaba presente. Entonces, muy curioso ese dato porque ella de algún modo da a entender que en algunas historias estaba presente. Entonces no sé si a lo mejor podría tratarse, en su caso, de a lo mejor que, y esto me viene a la cabeza, de algún tipo de musa o de algún tipo de ente que inspire algún tipo de historias, aunque sean truculentas, macabras, pero parece ser que conoce muy bien todas estas leyendas, todas estas historias, casi como si fueran de primera mano, ¿no? Como si hubiera estado presente en todas ellas. Pero bueno, llega el momento de la cinta, ¿no? Ella justifica a su marido, porque claro, lo lleva justificando todo el relato.
Pero hay una justificación aquí final que precede a este apoteosis, ¿no? Dice, podría haber conocido a cualquiera en aquella fiesta de mis 17 años, a un idiota, o a un mojigato, o a un chico violento, o a un chico religioso que me habría hecho mudarme a un país lejano para convertir a sus habitantes o alguna tontería por el estilo. Pero no, dice que conoció a su marido. Y en cierto modo su marido contiene algunos de estos elementos, pero ella no lo ve. Exacto. Y entonces dice, ¿quieres desatar la cinta? Le pregunta a ella. Después de tantos años, ¿eso es lo que quieres de mí? Y esto me lleva un poco también a esas historias de hadas en las cuales pues el hombre tiene pues todo lo que el hada pueda darle, porque se la encuentra, le da pues riqueza o amor o una vida feliz, pero siempre hay de trasfondo esa curiosidad de saber más y al final el saber, el desatar esa curiosidad lleva a un trágico desenlace, bien la muerte, bien la desaparición de la persona, que un poco es lo que pasa aquí. Ella coge y le dice, te amo, más de lo que puedes imaginarte. Esta frase que ella pronuncia, que es la última frase que ella pronuncia, es tremenda, teniendo en cuenta lo que pasa a continuación. O sea, y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el relato. Sí, sí. Porque te amo más de lo que puedes imaginarte, habla de esa entrega que ella ha estado haciendo a su marido, argumentada bajo la excusa del amor, ¿no? Del amor, de ese amor a la pareja. Y esa entrega absoluta de su voluntad y de entregarle todo. Totalmente. Una vez que le confiesa, ¿no? Que le dice que le ama y tal de esa manera, pues el hombre, ni corto ni perezoso ya, pues satisface su deseo y desata la cinta. ¿Qué pasa? Entonces ya con esta frase, con este párrafo, ya cierra el relato y dice, mi peso se desplaza y la gravedad me atrapa. El rostro de mi marido se desvanece y veo el techo y la pared que hay detrás. Conforme la cabeza se desprende de mi cuello para rodar hacia atrás y caer sobre la cama, me siento más sola que nunca. Tremendo, tío. Mira, se me acaba de poner el vello de punta. Es tremendo. Y es que, ya te digo, este relato admite 1, 2, 3 lecturas. Lo estoy releyendo algunas partes y me doy cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes y lo volveré a leer y lo disfrutaré incluso más porque sabré ya lo que va a pasar y seguro que dentro de un año que habré leído algunas de estas historias que ella cuenta o que habré visto cosas relacionadas, por ejemplo, hay una de las historias que te he dicho antes, la del hígado. Es una historia sobre una anciana y su malvado marido al que le cocina el hígado de una difunta porque se queda sin el hígado de la anciana que se lo ha comido previamente y entonces pues luego la muerta, la difunta que poseedora del hígado quiere recobrar su hígado y va buscándolo y cuando ya se lo ha comido el marido. Y esta historia yo la he visto, no así exactamente, pero en una película que se llama Historias de miedo para contar en la oscuridad, que creo que todavía está en Netflix y creo que está avalada por Guillermo del Toro, pero vamos, que a mí me gustó bastante. Y hay una historia muy parecida. Una de las historias que cuenta, porque son pequeñas historias entrelazadas, habla de esta historia, de esta leyenda urbana. Date cuenta lo bien hilvanada que está esa historia también, porque en el relato lo que se cuenta es que esta mujer ha comprado un hígado para hacérselo a su marido, pero de repente la posee un hambre voraz y empieza a comer el hígado en plan de, bueno, voy a comer un poco, y se lo come entero. Claro, ahí está la voluntad de la mujer, ella quería comerse el hígado. ¿Qué hace ella luego para compensar? Supuestamente se va y le quita el hígado a una persona muerta, pero vemos luego que a quien le ha quitado el hígado es a ella misma. Se ha quitado ella el hígado para dárselo de comer a su marido, que le dice, es la mejor cena que he comido nunca. El paralelismo que esto establece con la propia historia central es brutal. Está llena de metáforas, está llena de paralelismos, está llena o sea, es brutal. Esta historia yo la recomiendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. O sea, a todo el mundo que, sobre todo si te gustan las historias así de ficción, pero bueno, aunque no te guste, es que está muy bien escrita. Joder, es que está muy bien. Antes de finalizar, lo único que subrayaría un poco en cuanto a la técnica es que usa una narradora que es poco confiable, en el sentido en el que esta narradora en primera persona está hablando mucho desde su punto, ¿no? Y que es un punto un tanto... Quiere a su marido desde esa dependencia, desde esa sumisión, desde ese amor tóxico, raro, mal hecho. Sí. Pero los dos personajes son... Digamos que no hay buenos ni malos, no son personajes maniqueos, no son blanco y negro. Y eso es lo que vuelve esta historia tan compleja y tan interesante en realidad.
porque los dos lo hacen mal, ¿no? Obviamente aquí lo que la autora nos quiere reseñar o nos quiere señalar es esa violencia contra la mujer, pero nos lo expone de una manera que no es maniquea, y eso es muy interesante. Claro, de hecho hay que fijarse. O sea, alguien que no cayera en la cuenta de esto vería esto como un relato más o menos normal. Porque en cierto modo, muchas de estas historias que cuenta o en las que se basa tienen ese perfil, el perfil de mujer sumisa, del príncipe azul, eso es lo que trasciende. Aquí hay un príncipe azul, ella lo conoce, le da una vida de felicidad estable con un hijo, entonces es un poco una crítica velada a esas historias que son tan rosas, ¿no? tan usadas un poco para leccionar, sobre todo a la mujer, que es difícil a veces darse cuenta de que va de eso, ¿no? De que va un poco del maltrato que subyace en un matrimonio así un poco con mentalidades erróneas, ¿no? Claro, es que esas historias se establecen como un arquetipo de mujeres que se toma como modelo a la hora de generar una personalidad, ¿no? Y esto es algo que se ha criticado, ¿no? Y eso es un poco lo que parece que pasa en este caso, ¿no? Este personaje es un producto de las historias que ella misma conoce y ha consumido, con sus temores, con sus flaquezas, con sus debilidades, y esto está súper bien hilado. O sea, esto es magistral. Sí. Esto es... Sí. Yo tengo que aplaudir a Carmen María Machado, y ya te digo que ha pasado a mi top 10 y vamos, o sea, estoy flipando, o sea, me gusta, me encanta. Y bueno, poco más que decir, si es que o sea, nos quedamos con la historia, pues, ¿con qué nos quedamos? Con todo, yo creo que con todo. Sí, nos quedamos con todo, vamos. Sí. ¿Y a quién la recomendamos? Pues a todo el mundo, si es que no puede hacer daño. No puede hacer daño, pero a ver, sí, se la recomendaría a todo el mundo, pero también es verdad que tienes que tener estómago, ¿eh? Porque es turbio, es turbio. Esta historia es un poco turbia. Para niños no es. No es una lectura naif. Tienes que adentrarte en el libro de Carmen María Machado sabiendo un poco lo que te vas a encontrar. Sí. Pero eso sí, es tan buena literatura que obviamente yo se la recomendaría a cualquiera. Igualmente. Bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado con el relato de hoy, el punto de más de Carmen María Machado. Si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Que nada, que ha sido un placer como siempre y que la próxima semana tenemos especial de Navidad, ¿no? Sí, bueno, no sé si especial, pero sí que habrá Navidad. Habrá Navidad con un relato que es el de Agatha Christie, que es tragedia navideña. Así que esperemos que... Tienes razón con lo de que no es especial y la semana que viene hablaremos de esto. No es un especial de Navidad, es Navidad. Es Navidad. Es el juego, pero tal cual, porque cae el día 25, que será Navidad, cae en domingo, así que, bueno, caerá ese día. Bueno, pues hasta aquí el Ficiópatas de hoy. Como siempre decimos, daos las gracias por todo vuestro feedback, por comentarios. Estamos abiertos a que nos digáis lo que pensáis de los relatos, que recomendéis, que nos hagáis fluir por las redes, que nos compartáis por todas partes. Estamos en todas las plataformas, tanto en iVoox como YouTube, Spotify, Apple Podcast. Estamos en todas partes. Podéis seguirnos en nuestro Linktree, que lo tenéis en nuestro Instagram, o en el de Eric o en el mío. Y ya está, ya no digo nada más. Gracias a todos. No olvidéis recoger al salir y, por supuesto, borrar las huellas.